Señoras, señores, muy buenos días. En nombre de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, nos complace darles la más cordial de las bienvenidas. Esta mañana tenemos el gusto de recibir aquí al presidente del Banco Central del Uruguay, el economista Diego Labat. Queremos destacar y agradecer muy especialmente a los auspiciantes de este encuentro, de este desayuno de consulta. BBVA, Cementos Artigas, F, Gales Servicios Financieros, Indra, Prosegur y Santander. Muchas gracias a estas importantes empresas por el permanente apoyo que brindan a la Cámara Española. Como es habitual, las preguntas van a ser una posibilidad para todos una vez culminada la presentación de nuestro invitado central. Deberán formularse por escrito, yo les ruego lo más claramente posible, y las van a retirar los integrantes del personal de la Cámara. Ahora, sin más, dejo con ustedes al doctor Nicolás Herrera, miembro de la Junta Directiva de esta Cámara, quien hará uso de la palabra en representación precisamente de la Junta Directiva. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. La directiva de la Comisión, damos la más calidad de vida a un nuevo desayuno de consulta. Agradecer en primer lugar la presencia de socios, amigos y autoridades presentes, destacando como siempre el apoyo de la Embajada del Reino de España con la presencia de nuestro embajador y otras autoridades de la Embajada, y especialmente la presencia de la embajadora de Estados Unidos de América también que hoy nos acompaña. Muy especialmente dar la bienvenida a nuestro orador, el economista Diego Labat, presidente del Banco Central del Uruguay. Antes de darle la palabra, creo que primero va a hablar el embajador y después Diego, pero antes de continuar, sí quisiera hacer unas breves referencias. La primera de corte personal. Creo que es un privilegio tener una persona como el economista Labat al frente del Banco Central, un profesional con una larga trayectoria y una gran capacidad y con una brillante carrera en el ámbito privado que en un momento determinado, hace ya muchos años, lo dejó para pasar a servir al país desde el ámbito público. Lo segundo, destacar la importancia y meridiana centralidad del Banco Central, valga la redundancia, en el quehacer nacional y en la vida de todos nosotros. Yo creo que a veces no estoy seguro si se mide correctamente la importancia y la centralidad que tiene el Banco Central en todos los quehaceres de la vida nacional. Desde el trabajo mancomunado con el Ministerio de Economía para mantener el riesgo país en mínimos históricos, hasta todo lo que tiene que ver con continuar el combate a la inflación y pasando por todo lo que tiene que ver con regulaciones, fiscalizaciones y controles en áreas como pueden ser las AFAPs, centrales para la seguridad social hoy día y tan en boga, como puede ser todo el sistema financiero y la fintech, e inclusive en cosas tan pequeñas como cuando agarramos nuestro celular y hacemos una transferencia o sacamos nuestra tarjeta de crédito y hacemos un pago. Atrás de todo eso está el Banco Central del Uruguay, regulando, controlando, fiscalizando. Y también el Banco Central del Uruguay, y no es una actividad menor, tiene una importancia central en todo lo que es educación financiera y asistencia al usuario financiero. Algo que hace muchos años atrás tal vez no era tan usual, pero que hoy sí realmente lo es. Por último, simplemente recordar de que va a haber un espacio de preguntas. Ahí vamos a tener la posibilidad de preguntarle al economista Labat sobre los temas que más nos surgen a todos. Hace poco, en oportunidad de otro desayuno de consulta aquí mismo, le pregunté por el tipo de cambio, el dólar, y me comentó que antes que los exportadores, el gremio que más le preguntaba por el tipo de cambio eran los abogados. Así que hoy no diré nada, espero que algún exportador o algún otro abogado le pregunte. Bueno, muchas gracias a todos. Adelante, embajador, entonces.
Invitamos ahora a que haga uso de la palabra al señor embajador de España, Santiago Jiménez Martín. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas aquellas que se han dignado presentarse hoy, comenzando, por supuesto, con el presidente del Banco Central, a quien agradezco notablemente su presencia, que he tenido el gusto de conocer hoy y de quien espero que vamos a extraer una información muy interesante y también unas buenas lecciones para el futuro. No quiero dejar de expresar también mi agradecimiento al embajador de Estados Unidos por su presencia, a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara, a nuestra consejera, a nuestra cónsula y a todas las autoridades que están hoy aquí presentes, también por los esfuerzos que supone la organización de estos eventos, pero también por el reconocimiento a la utilidad y a la importancia de mantener estos esfuerzos. Desde aquí os agradezco vuestro trabajo, os agradezco vuestro esfuerzo y os animo a perseverar en él. Me van a permitir hacer un pequeño repaso de la situación, no siempre benigno, como es normal. Me gustaría empezar haciendo un pequeño repaso de la situación económica que ya en los años 2021 y 2022 fueron unos años de recuperación después de la pandemia, ¿no? Sin embargo, es verdad que parece que los datos del PIB, y presidente, corrígeme si me equivoco, parece que los datos del PIB del último trimestre fueron un poco peores de lo esperado. Incluso las revisiones que el Fondo Monetario Internacional publicó fueron un poco menores también de lo inicialmente planificado. Parece que el mercado laboral también se ha resentido y el desempleo ha aumentado ligeramente, no mucho es verdad, pero sí ligeramente. Y se acusa también un deterioro de las finanzas públicas, leve, pero también es un indicador, ¿no? Hay posiblemente varias razones y yo creo que hoy será muy interesante escuchar lo que el presidente nos vaya a contar. Obviamente tenemos los efectos de la sequía, tenemos posiblemente la desaceleración económica de China, otro de los temas que creo que serán objeto de debate hoy, la situación en Argentina, la devaluación en ese país cercano y, por supuesto, también los altos tipos de interés, ¿no? Es verdad que uno de los grandes problemas de la economía uruguaya era la inflación y el objetivo de la estabilidad de precios viene lográndose. De hecho, y esto es una quizás de las mejores noticias, la tasa de inflación creo que está en estos momentos, si no me equivoco, la tasa de agosto en mínimos históricos. Desde el 2005 no ha tenido una tasa de inflación igual, con lo cual esto es una muy buena noticia. Volviendo al análisis, además de la deseada contención de la inflación, se ha producido también una apreciación del peso. Como decía Nicolás, es una cuestión que a mucha gente preocupa y que efectivamente tiene un impacto en las exportaciones de país, pero también es verdad que los esfuerzos del Banco Central por conseguir el correcto equilibrio entre el crecimiento y la estabilidad macroeconómica están creando un entorno muy favorable para las inversiones extranjeras. Y esto, al final, también redunda en beneficio de la economía uruguaya. Y hablando un poco ya de lo que más nos concierne, entre las inversiones extranjeras, como bien sabe todo el mundo, destaca la presencia de empresas españolas. España es actualmente el primer inversor en términos de stock, por encima de otros socios más cercanos, como puedan ser Chile o como pueda ser Argentina. Pero además es que la llegada de empresas españolas ni cesa ni va a cesar, es continua. Las sinergias entre nuestras economías son bastante potentes, el conocimiento del mercado y la presencia de nuestras empresas es una presencia estratégica, nunca coyuntural, y por eso puedo avanzar que la relación no hará sino fortalecerse. También quiero resaltar los esfuerzos de este Gobierno por apostar por una segunda transición energética. Esta transición apostará por la movilidad eléctrica y probablemente por el hidrógeno verde y supone realmente una nueva oportunidad de enorme valor para nuestras empresas que tenemos muy bien situadas a nivel internacional en estos ámbitos. Tampoco quiero dejar de resaltar los esfuerzos y el éxito en materia de finanzas sostenibles. Yo llevo aquí, como siempre, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. El Gobierno uruguayo ha
ha caminado esa senda con éxito, como decía el presidente el otro día en la Asamblea General, y eso no puede ser motivo para disminuir la ayuda, sino todo lo contrario, para incrementarla, ¿no? Y en ese sentido España estará siempre comprometida, no solamente con Uruguay, sino con el conjunto de América Latina y especialmente en el ámbito de la sostenibilidad. Es por ello que mi país, está poniendo especial empeño en unir a nuestras dos regiones, en unir a la Unión Europea y América Latina, porque pensamos que es una asociación no solamente deseable, sino también necesaria. Pensamos que durante el actual semestre en el que España ostenta la presidencia del Consejo, queremos avanzar en ese acercamiento que tiene probablemente en el acuerdo Unión Europea-Mercosur su más notable plasmación. Yo he hablado mucho de este acuerdo y siempre digo lo mismo. Para mí este acuerdo no es un acuerdo meramente económico y comercial, ni siquiera es un acuerdo político. Es mucho más que eso. Es la constatación de que nuestras dos regiones, de que la Unión Europea y América Latina son dos regiones compatibles en democracia, en derechos humanos y en sostenibilidad. Quizás las dos regiones del mundo que más se parecen en esos términos. Y esto creo que nos impulsa a que ese acuerdo pueda finalmente llevarse a cabo. Yo soy optimista con respecto a las negociaciones. Sé que pasan por momentos difíciles, pero creo que hay que ser optimista. España y Uruguay, me consta, también están trabajando muy duro por lograr ese acuerdo. Yo recalco, soy optimista. Creo que podemos lograrlo y quizás antes de final de año podamos celebrarlo. Sé que has estado recientemente en el encuentro entre ministros de Economía en Santiago de Compostela. En ese encuentro también se analizó uno de los elementos fundamentales del acuerdo, colateral, pero también influye, es la iniciativa de Global Gateway, que aspira a movilizar una inversión público-privada de más de 45.000 millones de euros para la transformación verde, digital y social en toda América Latina. La presidencia española se ha propuesto avanzar también en este capítulo y confío en que Uruguay también se vea beneficiado por estos proyectos. En cualquier caso, para que los programas de inversiones impulsados por los gobiernos y los acuerdos de libre comercio puedan exprimir al máximo todo su potencial, es necesario contar con instituciones sólidas y creíbles que ofrezcan una adecuada seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica, y de eso Uruguay sabe mucho. En este sentido, el papel que juega un organismo como el Banco Central y las decisiones que toma en materia de política monetaria y cambiaria resultan cruciales. Es por ello que creo de máximo interés para todo el ecosistema económico español hoy aquí presente, representado también por la Cámara de Comercio, poder conversar con una figura de la talla del presidente del Banco Central. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí y encantado de escucharle. Gracias, embajador. Y ahora toda nuestra atención para el invitado central. Escuchamos al presidente del Banco Central del Uruguay, economista Diego Labat. Bueno, buenos días a todos, a los que nos saludé unos cuantos, pero gracias, señor embajador, señora embajadora, Nico, demás autoridades, amigos. Es un gusto para mí estar acá, es un placer en esta casa, a la cual he venido como oyente en un montón de oportunidades. Como expositor, Carmen me hacía acordar en 2020, fines del 2020, con pandemia y con tapabocas, pero bueno, siempre es un placer estar acá, poder conversar. Así que bueno, y esperemos aclarar algunas cosas. Ya la pregunta del dólar la contesté la vez pasada, así que esta vez no. Ya, el que quiera mira el video. Pero a ver, yo quiero empezar, antes de ir a la presentación, yo quiero empezar con una pequeña reflexión, casi personal, pero una reflexión de mi experiencia en la vida privada, pero sobre todo mi experiencia en estos últimos 3 años y medio,
a los que lo que nos toca hacer algo de política económica. Y yo digo, a veces centramos las discusiones en si subimos 0,25 más la tasa o bajamos 0,25 la tasa, si corregimos tal cosa en tal ministerio. Y está bien, todas esas medidas son importantes. Pero hay cosas que son más importantes y que están en la base de todo y que es lo que no nos podemos olvidar. Y yo digo, eso, el señor embajador hacía algunas referencias a Uruguay, son las cosas que están en la base de Uruguay, que es tener reglas de juego absolutamente claras. Partir de una democracia ejemplar en la región y en el mundo, del respeto por el Estado de Derecho, de la libertad en la que todos los uruguayos creemos. Esas cosas no nos podemos olvidar. Y cuando tomamos las pequeñas decisiones o las medianas decisiones, tenemos que siempre acordarnos de esas cosas, de no perder el norte y de no perder, de no olvidarnos de esas cosas que están en la base. ¿Por qué? Porque muchas veces está la tentación de la solución fácil. ¿Ah? En la profesión nuestra, hace 50 años estuvo la discusión esto de entre reglas o discreción. Y yo digo, en el mundo las reglas le van ganando por goleada a la discreción. Pero siempre aparecen esos pujos de decir, bueno, a mí hoy me conviene tomar esta decisión y con esto ganamos un poquito. Pero ojo, porque si rompo la regla, voy 3 pasos para atrás. Y como decía el embajador, y como me ha pasado, y como me pasaba en la actividad privada, por suerte tenemos muchas inversiones españolas en Uruguay, muchas inversiones de otros países. Pero son empresas, es gente que ha venido, ¿por qué? Porque sabe que tiene reglas, sabe que entra al país y el país respeta las reglas, el país respeta el Estado de Derecho y uno puede confiar. Entonces, de eso no nos podemos olvidar. Entonces, yo ahora voy a hacer alguna referencia, pero a veces nos pasa que de repente, yo qué sé, hay algún día que a nosotros nos pasa que lo que pagamos por los pesos, y capaz que podríamos pagar un poquito menos, pero estamos rompiendo una regla. Entonces, no nos tenemos que olvidar de eso cuando tomamos las pequeñas decisiones. Entonces, esa es mi reflexión antes de empezar la presentación, que yo titulé Estabilidad financiera y estabilidad de precios. Me voy a concentrar en esas dos cosas que son de alguna manera los dos pilares o los dos mandatos grandes que tiene el Banco Central. Por supuesto, después en las preguntas, si queremos irnos más a otras partes de la economía, vamos, pero nuestros dos mandatos son la estabilidad financiera y la estabilidad de precios, y en eso es que nos ceñimos y sobre lo que voy a tratar de explayarme. Entonces, yo digo, arranco con esta pregunta. Yo digo, bueno, ¿por qué nosotros tenemos el mandato de la estabilidad de precios? Y sabemos, yo sé que ha sido motivo de mucha discusión. Creo que por suerte, así como hace 30 años en Uruguay estaba la discusión fuerte de que las finanzas públicas en realidad no importaban demasiado. ¿Y por qué? ¿Y por qué mirábamos el déficit fiscal? 30 años después, yo digo, es una discusión zanjada. Hace 4 o 5 años había mucha gente que decía, bueno, la inflación en el 8% no está tan mal. ¿Por qué me tengo que preocupar? Yo digo, bueno, me tengo que preocupar. Entonces, por eso yo arranco esta presentación con esta gráfica que es la historia desde que el Instituto de Estadística tiene datos de la inflación. Y esto explica buena parte de muchos pensamientos que tenemos. Y bueno, durante muchos años Uruguay tuvo inflaciones de 3 dígitos, ahí tienen en el 68 más del 180%, y hasta el 91 con el 133%. Uruguay de alguna manera logró, después con el plan de estabilización del principio de los 90, ¿logró qué? Logró estabilizar y llevar la inflación a niveles bastante más decorosos. Y cuando uno mira, perdón que no sé si anda el puntero, pero cuando uno mira el último periodo, del 2000 en adelante, uno en esta gráfica tan grande uno empieza a ver que en realidad son niveles bastante más decorosos. Ahora, cuando yo le hago suma a esto es lo que yo veo de ese pedacito
que yo le hacía zoom. Eso que parece casi una recta ahí, en realidad no es tan recta y da en promedio 8%. 8% que no es decoroso a nivel del mundo. En los últimos 20 años tuvimos una inflación del 8%. Yo hago una anécdota, ahora ni lo puse, en algún momento lo había hasta puesto ahí, porque me pasó hace unos meses en una conferencia en Londres, que lo dije y todo el mundo se rió, porque decía, somos casi el único ejemplo en el mundo que vivimos pacíficamente con una inflación del 8%. Porque en el mundo tenemos países que tenían la inflación bajo control y países que no les importaba y se les disparaba. Uruguay era como un ejemplo raro de alguien que había controlado en 8 y vivía pacíficamente con inflación alta. Entonces, ¿por qué es? Entonces yo digo, bueno, ¿por qué el 8 no y por qué queremos ir bastante más abajo? Bueno, lo primero son los efectos redistributivos. Efectos redistributivos que importan en sí mismos, porque claramente hay actores de la economía que se ven perjudicados con la inflación, pero que también después terminan jugando en la vida total del país. Yo insisto, yo el otro día en una conferencia hablaba de la crispación en la sociedad, cuando todos los que están acá, que forman parte de empresas, saben el desgaste que para cada empresa o para cada sindicato son las negociaciones salariales, cómo eso va crispando los climas, cómo va generando problemas, y eso en el fondo y parte de la raíz está en la inflación. Entonces, claramente, con una inflación más baja vamos a tener una sociedad que conviva de mucho mejor manera, y eso es parte de lo que todos queremos, y es parte de lo que no nos tenemos que olvidar. Además, desde el Banco Central, y no ahora, ya hace muchos años, se ha hecho mucha investigación y hay evidencia, hasta aburrirnos, de un montón de efectos que tiene en lo micro sobre las empresas. Solo uso un ejemplo, que es el que repito, pero hay varias investigaciones más. Por ejemplo, las empresas en Uruguay, las empresas comerciales e industriales mantienen más stock de mercadería en promedio que el resto de la región. ¿Ah? ¿Eso qué es? Y eso es un costo, porque es un costo financiero, es un costo, son muchos costos. Ese tipo de ejemplos son los que nos tienen que llevar a pensar de por qué es necesaria una inflación baja. Porque con una inflación baja vamos a tener empresas funcionando de mejor manera, empresas que van a tener mejor acceso al financiamiento, porque con inflación baja seguramente tengamos tasas de interés más bajas, el financiamiento va a ser más fácil, va a ser en la moneda que no tenga el descalce de la empresa. Es decir, hay un montón de virtudes que eso tiene. Entonces, eso es el porqué y que se entienda por qué, porque a veces parece un capricho, pero es parte de lo que queremos. Y por eso nosotros insistimos. Es decir, Uruguay tiene tasas de crecimiento históricamente bajas. Entonces, ¿cuál es la mayor contribución que el Banco Central puede hacer a mejorar ese crecimiento de largo plazo en Uruguay? Tener una inflación baja. Es nuestra mejor contribución a eso. ¿Ah? Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, a partir del 2020 nosotros iniciamos este plan. Yo repasaba la presentación de octubre del 2020. Recién estábamos empezando, porque ahí habíamos cambiado el régimen a tasa de interés y recién nos planteábamos. Yo digo, a este régimen, perdón, que le llamamos así una moneda de calidad, ese es el título que le pusimos al programa, que básicamente tiene estos 5 pilares. Lo primero fue ser muy claros y explícitos en el mensaje y decir, nos importa una inflación más baja, y no en el discurso, nos importa una inflación más baja. Segunda cosa que hicimos, y ayornándonos a que hacen prácticamente todos los países, tener la tasa de interés como instrumento de política monetaria, bastante discutida, pero creo que poco a poco eso ha ido quedando claro. La tasa de interés es una señal bastante más clara para los agentes económicos, la leen de mejor manera cuando el Banco Central está siendo contractivo, cuando está siendo expansivo, con otras medidas como la cantidad de dinero que son bastante más opacas y dificultan que los agentes económicos tomen decisiones. Nosotros a veces cuesta entender, porque a veces yo sé que las empresas de repente, en el juego competitivo, de repente es más sano guardarse cartas o no mostrar, que la competencia vaya mirando, no mirando lo que yo hago, lo que no hago. El objetivo nuestro como Banco Central, y para que esto funcione y esto sea un éxito, es ser lo más transparente posible, porque es la manera, y queremos que los agentes
nos lean, entiendan para dónde vamos, ¿sí? Entiendan qué queremos hacer. Yo hago un ejercicio muchas veces. Ahora veo a Gonzalo, veo a algunos y se ríe, pero hago un ejercicio. Yo hago un ejercicio cuando hacemos las licitaciones de letra de tesorería y yo me tomo 2 o 3 veces en la semana, no lo hago en todas las licitaciones, me tomo el trabajo de tratar de adivinar dónde hubiera estado el corte. ¿Por qué? Porque para mí es importante saber que todos los agentes hubieran creído que el Banco Central iba a cortar donde tenía que cortar, estén donde estén, y lo empiecen a entender cuál es el corte de la tasa de las letras. Para poner un ejemplo. Nosotros queremos que entiendan qué hacemos hoy, qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer pasado y qué vamos a hacer la semana que viene y dentro de un mes. Eso es parte de lo que queremos. Entonces, ahí viene la tercera pata o el tercer pilar, fortalecer la transparencia en la comunicación. O sea, esto pasó de tener 4 reuniones del Comité de Política Monetaria a 8 en el año. Eso nos da otra dinámica para poder de alguna manera movernos rápido cuando el mercado va cambiando, cuando entendemos que hay otras condiciones, pero que implicó que las encuestas de expectativas que las contestaban 5 personas, ahora las contestan 25, que empezamos a publicar nuestros informes, y en nuestros informes en cada uno de los trimestres le vamos agregando más datos. Siempre hay un box nuevo con más datos, con más información. De vuelta, para que el que quiera, el que se quiera tomar el trabajo de mirar nuestros modelos, cómo funcionan, cómo proyectamos, lo vean, y el que quiera reproducirlo, lo reproduce. La cuarta pata, proceso bastante más lento, pero que nos importa también, es el de desdolarización. Claramente, la unidad de cuenta con el dólar no es lo mejor para el país. Eso tiene una historia larga y una explicación larga. Y por supuesto, dentro de estas reglas de juego está la libertad de elección de cada uno de los agentes en la moneda, pero sí entendemos que ir a un proceso que sobre todo lleve a tener mercados financieros domésticos en moneda nacional bastante más profundos y más potentes, ayuda al desempeño de la economía, a la potencia de la política monetaria, y es importante lograr avanzar acá. Acá venimos relativamente lentos, pero somos conscientes que mientras la inflación no esté sostenidamente abajo y durante bastante tiempo, es un proceso que va a ser muy largo, pero que hay que ir dando los pasos. ¿Ah? El quinto, capaz que el más discutido, es el de la libre flotación. También complementa esto. Claramente las intervenciones en el mercado generan una muy mala señal, porque entre otras cosas, las intervenciones en el mercado lo que han hecho en el pasado y lo que seguirían haciendo ahora es dar una señal de que en realidad la inflación no nos importa tanto. ¿Ah? Y eso es lo que siempre se leía. Entonces, por eso esa importancia. La libre flotación es el mejor régimen que un país chico, abierto y exportador como es Uruguay puede tener, porque cualquier shock del exterior lo va a temperar, ¿sí? Entonces, para nosotros es un pilar clave la libre flotación. Por supuesto, no nos atamos de mano, o sea, mantenemos la herramienta de flotar, de intervenir. Podemos llegar a intervenir en algún momento, pero no en cualquier situación. No porque nos pongamos nerviosos, sino porque entendamos que realmente hay situaciones que ameritan alguna anomalía en el mercado de cambios, alguna gente que no esperábamos, alguna cosa, y en esos casos podemos llegar a intervenir. Pero queremos la libre flotación. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, y vuelvo al principio, hay que respetar las reglas y yo no puedo estar cambiando las reglas cuando me conviene y cuando no me conviene también. ¿Ah? Entonces, esto un poco los 5 pilares. Esto, yo siempre digo, este mapa, solo para que... A mí me gusta ser cuidadoso en los razonamientos y en cómo uno va. Y en realidad yo digo que no es el mejor argumento decir que algo es bueno porque lo hace todo el mundo. Pero la realidad que este régimen que tiene Uruguay, que es lo que se llama un régimen de objetivos de inflación, es lo que hace todo el mundo. Entonces, está bien, eso no nos valida, no es la única razón por decir que lo que estamos haciendo bien, pero cuando uno mira
todo Norteamérica hoy tiene regímenes de inflación, todos los países en rosado, ¿no? Los países del Pacífico, salvo Ecuador, que está dolarizado, tienen un régimen de inflación implementado hace 30 años, Chile, Perú, Colombia, Brasil desde los 2000, y por supuesto toda Europa, Australia, Sudáfrica. Es decir, hoy es el régimen preponderante y quedan pocos casos en la propia región que vayan por otro lado. A ver, ¿y qué es este régimen de metas de inflación? Y acá yo voy a insistir con esto porque me importa machacar con qué implica el régimen de objetivos de inflación. El régimen de objetivos de inflación no implica que la inflación va a estar siempre en el 4,5, que es el rango, el centro del rango que el banco se fijó. Lo que implica el régimen de objetivos de inflación es que una vez definido ese objetivo, cada vez que la inflación se desvíe de ese objetivo, el Banco Central va a reaccionar. Y eso es lo único que vamos a prometer, es que nosotros reaccionamos cuando la inflación se desvía. Eso debería hacer que los agentes entiendan eso y automáticamente vayan al centro porque saben que si se va del centro, el Banco Central va a actuar subiendo la tasa o bajando la tasa para que la inflación vaya al centro del rango. Entonces, entendido eso, y con esto voy a machacar, todos conocemos la historia, 2021, en el medio de la pandemia o saliendo de la pandemia, de alguna manera las presiones inflacionarias en el mundo fueron muy fuertes y todos los bancos centrales del mundo reaccionaron. ¿Cómo reaccionaron? Subiendo las tasas. Acá pueden ver, estos son todos los países de la región, pero lo mismo pasó con la Fed, lo mismo pasó con el Banco Central Europeo. Subieron las tasas, reaccionaron, incluso los países de la región reaccionaron bastante antes que lo que reaccionaron los países de Europa o Estados Unidos. Y Uruguay en particular, que estaba por supuesto en la gráfica anterior, es lo que ha hecho. O sea, Uruguay reaccionó subiendo la tasa a partir en el segundo semestre, agosto del 21. Empezamos a subir la tasa después de un año de tener la tasa en 4,5%, una tasa que era una tasa para la pandemia, pero de alguna manera Uruguay reaccionó y empezó a subir la tasa. Entonces, un poco para ver qué pasó con la inflación en Uruguay. Bueno, esta era la historia, lo que yo les contaba ahora, y vamos a hacer el zoom en los últimos 3 años. Entonces, esta es la historia de los últimos 3 años. O sea, nosotros empezamos implementando este programa con una inflación que enseguida estaba muy alta, enseguida que empezó la pandemia. La inflación empezó a ceder, las expectativas de inflación empezaron a ceder, hasta que llegamos a este episodio por ahí, por el 21, donde la inflación se disparó en el mundo. La inflación en Uruguay, quizás no tanto como en otros países, pero la inflación empezó a subir hasta casi 9,90, hasta casi 10%, 9,95. No se nos fue a 2 dígitos, pero la inflación subió. Y desde septiembre del 22 hasta hoy, casi un año después, la inflación viene en casi constante descenso. Hoy estamos en el rango 4,11. ¿Qué esperamos? Nosotros estamos esperando yo creo que vamos a tener algún buen dato en septiembre, seguramente el último trimestre subiendo un poquito, pero siempre dentro del rango, sobre todo porque el año pasado fueron meses de inflación muy baja, entonces solo por un efecto de la base eso va a hacer que suba un poquito, pero siempre dentro del rango. Entonces, nosotros hoy estamos proyectando una inflación que en 24 meses, que es nuestro objetivo, va a estar adentro del rango y que durante todo el trayecto va a estar adentro del rango. ¿Hay algún mensaje? En algún momento alguno hace algún comentario y decir, bueno, no, pero el año que viene puede llegar a subir. Y ahí no nos tenemos que olvidar el mapita que yo les mostré. ¿Qué pasa si yo creo que va a subir el año que viene? Y seguramente eso nos impida seguir bajando la tasa de interés o hasta en algún momento podríamos llegar a tener que subirlo. Entonces, ¿por qué? Porque si se desvía, si las expectativas no son las adecuadas, el Banco Central tiene que reaccionar y eso así es como funciona esto. Este es el 4,11. Yo digo además, a diferencia de otros momentos, tenemos en inflación, este es el mapa de calor de los distintos rubros. Y uno ahí lo que puede ver es que la inflación, el aumento de precios ha venido
cayendo en el índice general, pero en prácticamente todos los rubros. O sea, el color verde lo pueden ver y viene bajando en prácticamente todos los rubros. Sobre todo en los transables, pero también vienen bajando los no transables. Bastante más lento, los no transables hoy están un poquito arriba del rango, pero en niveles bastante más abajo de lo que habitualmente teníamos. Y esto solo para vernos en la tabla de posiciones, pero me gusta mostrarlo. Esta era la historia de Uruguay en el 2019. Uruguay era un país que tenía solo el 13% de los países, de una muestra de 152 países, estaba con inflación más alta que Uruguay. Hoy Uruguay está en la mitad de la tabla, al fin del 22, y creo que si miramos lo que estamos en el 23, estamos bastante más a la izquierda de lo que estábamos ahí. O me gusta esta gráfica 2020, 2021, 2022 y ahora con los países que nosotros habitualmente nos comparamos en la región. ¿Sí? Dejo de lado los países que están fuera de concurso. Pero miren dónde estaba Uruguay en diciembre del 2020. Una inflación de 9,41, cuando el resto de los países, capaz que el caso más emblemático es el de Perú, país que hizo su reforma hace 25 años y que tiene inflación controlada hace muchos años. Perú, que es el rosadito, digamos, con una inflación abajo del 2%. Yo siempre, cuando pasamos al 2021 o 2022, yo siempre decía, mostraba esta misma gráfica y decía, bueno, ahora estamos en el montón, estamos igual que los demás. ¿Cuál es el desafío? Que cuando el mundo baje la inflación, que la va a bajar, porque como digo, de las cosas que hemos aprendido es que la tecnología para tener la inflación bajo control hoy ya está fuera de discusión. O sea, el mundo tiene la tecnología, no hay dificultad. Entonces el mundo la va a bajar, la cuestión es que nosotros no quedemos allá arriba de vuelta. Y si miran, hoy estamos, salvo Paraguay, con la inflación más baja en la región. ¿Esto quiere decir que está la tarea terminada? No, no está la tarea terminada. Hay que consolidarlo, pero estamos yendo estamos donde queríamos estar y estamos yendo por el camino correcto. Esta es una de las cosas que nos preocupan. Digo, tenemos la inflación en 4,11, pero las expectativas todavía están afuera del rango. De todas maneras, y esto es totalmente personal, pero mi visión de las expectativas es absolutamente optimista. Es decir, este es el nivel de expectativas de inflación más bajo desde que se miden las estadísticas. Hasta el mes pasado, esto es ayer, esto salió ayer, 6,20, con 6,32 teníamos alguna métrica un poquito más abajo, pero es el dato más bajo desde que se miden las expectativas de inflación. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir esto? Que si empresas, individuos, creen que la inflación va a estar en 6,20 dentro de 24 meses, me van a subir los precios 6,20 en algún momento. Entonces, de nuevo, nosotros entendemos que la inflación y las expectativas van a seguir convergiendo. Las expectativas son en Uruguay muy rígidas, tenemos una larga historia de malos datos, de malas políticas, y eso hace que la credibilidad no sea todo lo buena, pero no somos marcianos. Y esto funcionó, como yo digo, en Perú, funcionó en Chile, funciona en Europa, funciona en Canadá, funciona en Estados Unidos, en México. Acá no tiene por qué no funcionar. Entonces, las expectativas son más rígidas, pero van a ir, y es lo que están mostrando, mes a mes van cayendo y van mostrando. Si esto se estancara, ¿qué cosa tiene que pasar? Y bueno, el Banco Central se tendrá que endurecer un poco más. Pero ese es el mensaje. Esto me parece importante mostrarlo. Como la inflación ha ido cediendo y las expectativas han ido cediendo, aunque no están donde queremos, eso nos permitió que nosotros llegamos a una tasa de interés del 11,5% y la hemos empezado a bajar. La tasa de interés está hoy en 10%, la tasa a un día. Pero a mí me gusta mostrar esto, porque esta tasa, nosotros lo que marcamos es la tasa a un día, no la curva de todas las tasas desde como viene en la gráfica, de un mes a 10 años. Y en octubre del 22, es decir, hace casi un año,
la tasa de Uruguay a 10 años estaba en el 11,80. Y esa curva, esa tasa no la fija el Banco Central, esa tasa la fija el mercado. Y la fija a 10 años fundamentalmente por las expectativas de inflación que hay. Esa misma curva de tasa de interés se movió a enero del 23, a mayo del 23 ya estaba casi en 10, y en agosto del 23 estaba en 9,37, hoy está en 9,4, un poquito arriba de 9. La tasa de interés que ha ido pidiendo el mercado a Uruguay, y esto es lo que termina pagando el Ministerio de Economía cuando se endeuda, ha ido bajando, independientemente de que nosotros bajáramos la tasa un día. Entonces, esto es lento, todavía no son los niveles que nos gustan de tasas, pero claramente van en el sentido que nosotros sí esperamos. Esto simplemente porque a veces está esta discusión de las tasas demasiado altas. Y este es el diferencial de la tasa de letras de regulación monetaria con la expectativa de devaluación esperada respecto a la tasa de los dólares. ¿Ah? Y como pueden ver, hoy ese diferencial entre el peso y el dólar está en niveles históricamente bajos. ¿Ah? Se ha insistido mucho con la llegada de capitales especulativos y cosas de ese estilo. Yo hago el cuento, me pasó en una conferencia, en Washington, que la primera pregunta, estaba con la ministra de Economía, pero la primera pregunta que la hizo una economista de un fondo de inversión, la pregunta fue esta. Es decir, ¿cómo creen que van a ir fondos con estas tasas que rinden menos que los dólares? O sea, Uruguay está muy bien, Uruguay tiene un riesgo país muy bajo, pero estamos con tasas bajas. O sea, esto un poco para desmitificar que las tasas en Uruguay están en niveles exorbitantes, no están. ¿Quisiéramos tasas más bajas? Sí, queremos tasas más bajas, por supuesto. ¿Ah? Bueno, esto, como decía, la proyección de inflación, que nuestra proyección hoy está en 5,30, y esta es nuestra proyección de tasas. Es decir, nosotros esperamos poder seguir bajando las tasas, pero eso depende de que la inflación se mantenga donde está y que las expectativas sigan bajando. Lento, no somos ansiosos, nos gustaría ver las expectativas en 4,5, pero somos conscientes que va a venir el dato del mes que viene y no van a estar en 4,5, pero si nosotros seguimos viendo las expectativas bajando, eso para nosotros es una buena señal. Y esto simplemente de reflexión, ¿por qué todo esto? Esto, para que vean, esta es la política monetaria de Chile, ¿tá? Desde el año 2000. Chile hizo esta reforma a principios de los 90 y este es el instrumento que tiene Chile. Instrumento que nosotros no tenemos ahora, que es que la política monetaria sea una política que sirva para morigerar los shocks. Cuando Uruguay recibe shocks, la política monetaria puede ser más laxa o puede ser más dura y amortiguar esos shocks. Uruguay esto no lo puede hacer o no lo puede hacer de la misma manera que Chile. Acá ven todas las subas o bajas de tasa de interés que ha hecho Chile en los últimos 20 años. ¿Ah? ¿Gracias a qué? A que construyó una regla, construyó una política monetaria creíble y hoy funciona y hoy la usa. Lo mismo con Brasil, capaz que no tan exitoso como el caso de Chile, pero un caso también de éxito el de Brasil. ¿Ah? Entonces, si logramos consolidar esto, vamos a tener un instrumento de política más que nos va a ayudar en el futuro a funcionar. Bueno, voy a hacer algunas referencias al tipo de cambio. A ver, en aras de esa transparencia, lo primero es el Banco Central mira el tipo de cambio, se preocupa por el desalineamiento, tratamos de tomar medidas. No es nuestro objetivo, es decir, no apuntamos a tener el tipo de cambio en tanto, pero sí lo miramos y sí nos preocupa por las incidencias que tiene en la economía. Y dentro de esa transparencia, una de las cosas que hemos hecho es empezar a publicar el desalineamiento cambiario. Esta medida siempre existió dentro del banco, no se publicaba. Nosotros entendemos que es importante que la sociedad sepa. De todas maneras, hay que ver las limitaciones que tiene esto, porque ¿contra qué compara esto?
Bueno, esto compara contra un modelo teórico que dice dónde debería estar el dólar, ¿sí? En base a ciertos fundamentos que tienen que ver con la productividad de la economía, con los términos de intercambio de la economía, con el gasto público, con el gasto privado de la economía. Nosotros tenemos un modelo que está publicado, y sobre eso es que vemos que hoy hay un desalineamiento entre 12 y 15%. Dicho esto, y que nos preocupa, y que la primera conclusión que uno debería sacar de esto es, si hay desalineamiento, esto en el mediano y largo plazo va a converger hacia el tipo de cambio de fundamentos. ¿Ah? Dicho esto, uno tiene que mirar también otro montón de variables, ¿sí? Y ese otro montón de variables para tomar decisiones. Entonces, ahí es donde yo vemos, y ahí voy a hacer algún matiz con el embajador, sí es correcto, tuvimos un dato de producto que nosotros esperábamos un poquito mejor. La diferencia no es demasiada, pero tuvimos un dato un poquito peor. Nosotros estamos proyectando un 2024 con un buen crecimiento, un crecimiento de casi el 4%, del 4%. Este año claramente no, este año va a estar en el entorno del 1%, no va a terminar bien, pero el año que viene sí. Cuando uno empieza a mirar los indicadores, hay unos cuantos indicadores que sí se comportan muy bien. Y por eso ahí la precisión en el mercado laboral, cuando uno mira el mercado laboral, el último dato fue un poquito peor que el del mes pasado, pero estamos con un mercado laboral con niveles de empleo que no veíamos desde hace unos cuantos años, con niveles de desempleo que no son los mejores de la historia, que nos gustaría que mejoraran, pero muestran un mercado laboral creando puestos de trabajo, un mercado laboral funcionando. Entonces, creo que ahí hay que ser cuidadoso con eso. Lo mismo con algunos indicadores que nosotros tenemos de rentabilidad exportadora, de la rentabilidad macro de la economía, son indicadores que han tenido una cierta caída en los últimos años, pero que no están en niveles que nos hagan prender luces rojas. ¿Ah? Esa es un poco la preocupación. Y nosotros lo que hacemos es mirar un set de indicadores y tratamos de no quedarnos en uno solo. ¿Ah? Este es otro indicador bien relevante. Es decir, tenemos una cuenta corriente negativa, pero que se financia prácticamente al 100% con inversión extranjera directa. ¿Sí? Inversión extranjera directa, que como ustedes saben, y acá claramente hay varios ejemplos, pienso sobre todo los que provienen del sector financiero, claramente es cuestión de todos los días que estamos viendo nuevas inversiones, nuevas empresas de España, de otro lado de Europa, de Estados Unidos, de varios lados, interesados en Uruguay, de vuelta, porque no nos tenemos que olvidar de las reglas, lo que ofrece Uruguay. Dentro de la transparencia, simplemente para mostrar esto es una de las cosas que empezamos a publicar, tratar de que el mercado de cambio sea un poco más transparente, le falta todavía, pero acá mostramos quién compra y quién vende en el mercado de cambios, y claramente esa línea azul en la gráfica de la izquierda es el sector privado, que hoy es el claramente vendedor. Bueno, si es UPM, si son los inversores que traen dólares y venden para instalar su industria, su compañía, si es la exportación de servicios, que claramente yo creo y ahí paso un anuncio, pero desde el banco una de las líneas de mejora en nuestras estadísticas pasa por la mejora en la medición de las exportaciones de servicios, que hasta ahora se medían bastante mal. Teníamos algunas encuestas que no usábamos todos los datos que teníamos. Entonces, eso es bien importante, que Uruguay empiece a medir cada vez mejor. ¿Ah? Yo el otro día hablaba por uno de mis hijos, cosa que no la vi en la prensa en ningún lado. El fin de semana pasado hubo un evento de todo el fin de semana de la industria audiovisual. ¿Ah? En el hub que hay en Reducto, y fue espectacular, y con un montón de gente y con un montón de empresas que seguramente los que estamos acá, si las conocemos de rebote. Entonces,
Eso es parte de lo que Uruguay está teniendo y de los cambios que están teniendo y de lo que hay que mirar y medir mejor porque somos conscientes que no lo medimos de la mejor manera. ¿Ah? Y esto simplemente también para defenderme un poquito este fenómeno de la apreciación. Estos son los últimos 12 meses de las monedas de la región. La línea que tienen acá, de azul, Uruguay, casi todas las monedas de la región se apreciaron más que lo que en los últimos 12 meses, salvo celestito que es el peso peruano, el sol peruano. ¿Ah? Me van a decir, bueno, porque como sé que alguno va a decir, bueno, no un año, miremos 2 años. Y ahí ven, este es Uruguay, peruano, real, mexicano, están todos parecidos. ¿Quiénes han evolucionado? ¿Cuándo pasó esto? Miren los saltos que tuvieron y vayan a esas fechas y miren lo que pasó en esos países en esas fechas. De vuelta, miedo a la rotura de reglas, miedo a ciertos cambios. Eso es lo que también ha pasado y es parte de lo que tenemos que entender cuando queremos ver la evolución de la moneda. ¿Ah? Y esto lo pongo para promocionar un poquito. Estos son números, porque cuando me preguntan el dólar, cuánto va a estar el dólar a fin de año, que eso me pasa, yo digo, lo mejor que pueden hacer es abrir la pantalla de Bepsa y ver, porque hoy en Bepsa les dice cuánto compran o venden al 31 de diciembre, y eso lo pueden hacer. ¿Ah? Esta gráfica es en trimestres móviles el volumen que se operó de instrumentos derivados. Todavía tiene ciertas dificultades porque están todos mezclados los instrumentos derivados por la banca con clientes, empresas, en su mayoría empresas, pero también con alguna persona física. ¿Ah? Si miran, desde el principio del 21 acá, el volumen se ha multiplicado por 4. ¿Ah? Esto también es algo en lo cual queremos trabajar más y mejorar la información, pero es claramente, es decir, las empresas cada vez más han empezado a tomar coberturas. ¿Ah? Por supuesto, empiezan en general las empresas extranjeras que tienen más cultura de cobertura, pero esto es algo que ha empezado y que creemos que es una cosa buena para el país. Voy a ir a la estabilidad financiera y no me quiero ir mucho de tiempo, no sé cómo estoy, no los quiero aburrir mucho más, pero para ir cerrando. Este es el sistema estas 4 palabritas son las que nos planteamos del sistema financiero. Sólido, eficiente, innovador y accesible. Esta es la definición con la que empezamos en el 2020, con algún matiz de palabra que fuimos corrigiendo, pero ese es el sistema financiero que nos planteamos. Yo decía, bueno, nuestro primer mandato, estabilidad de precios, el segundo mandato, estabilidad financiera. Entonces, la primera noticia o el primer titular que uno tiene que tener acá es, cuando uno piensa en estabilidad financiera, es que no tuvimos malas noticias. Es decir, tenemos un sistema financiero absolutamente sólido, que estuvo a la altura de las circunstancias, que en la pandemia, y esto lo repito y me lo habrán escuchado, fue no como otras veces parte del problema, sino que fue muy buena parte de la solución, sistema financiero. Entonces, lo primero el primer comentario de esto es sistema financiero que respondió y que estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces, y que es no menor. ¿Qué pasa? Eso no son grandes noticias, pero es la base de todo. Es decir, saber que tenemos un sistema financiero que responde. Entonces, acá algunos indicadores simplemente para que se vean. El amarillo acá es la cantidad de veces que los bancos uruguayos están capitalizados respecto a lo que el Banco Central les exige, casi 2 veces capitalizados. Esto da muestras de esa robustez del sistema. Otro indicador importante que nosotros miramos es la dolarización, también cayendo la dolarización de depósitos. Otro indicador que por suerte cada vez lo miramos menos y lo deberíamos mirar menos es la exposición con el extranjero.
En el 2001 el 42% de los depósitos eran de no residentes, casi todos argentinos. Hoy eso es el 8%. ¿Ah? Y en realidad no en volumen, bajó en porcentaje, porque en volumen no está tan distinto de lo que teníamos en 2001. Seguimos siendo banca para argentinos, pero con bancos uruguayos mucho menos vulnerables a este efecto. ¿Ah? Y es de a poquito. Me pasó, creo que hace 3, 4 meses que corregí esta gráfica, que la muestro hace mucho tiempo, y bajó del 9 al 8. O sea, de a poquito se va bajando. ¿Ah? Lo mismo con los préstamos. Entonces, yo digo indicadores, podía haber puesto más indicadores. Una liquidez que todos sabemos que es muy fuerte en Uruguay. Indicadores de morosidad que aún en pandemia no se movieron y son indicadores muy buenos. Entonces, eso, yo digo, es más confianza para el sistema. Yo podría estar largo rato con esto. Me voy a detener en 3 transparencias con el sistema financiero de 3 pequeños aspectos que yo quiero resaltar. No busca hacer una visión integral del sistema financiero, pero sí me parece marcar estas 3 cosas. Lo primero, que es una preocupación, el crédito medido como porcentaje del PBI es muy bajo en Uruguay, salvo con Argentina. Uruguay no compara bien en los rankings, o sea que hay espacio. Ahora, ¿cómo reaccionó? Y crédito, esta punta es 2000, este valle en el celeste es 2017. Estos son tasas de crecimiento, interanuales del crédito. Llegamos a estar en dólares con tasas negativas, los verdes son en dólares, en pesos no negativas, pero tasas de crecimiento muy bajitas sobre fines de la década pasada. Como decía, durante la pandemia, el sistema financiero fue parte de la solución y muchos seguramente los que estamos acá en marzo del 20, cuando arrancó la pandemia, nos preguntamos cómo termina esto en Uruguay, pero me imagino en España también y en muchos lados se preguntaban cómo terminaba esto. Y la realidad es que con un montón de medidas desde el gobierno, pienso en la reducción de encajes para prestar, pero pienso en la implementación o la expansión del SIGA, pienso en un montón de medidas que se fueron tomando, algunas normativas, otras directamente de apoyo financiero, hicieron que el crédito haya ido creciendo tanto en pesos y espectacularmente en dólares. ¿Sí? Acá estamos viendo tasas del entorno del 15% de crecimiento en dólares. O sea, sistema financiero que respondió. Entonces, ese es un primer mensaje que me parece importante. Esta otra gráfica también a veces fuera de discusión, no es un tema que se discuta mucho, pero esto es cómo se reparte el 100% de los depósitos en moneda nacional entre depósitos en cuenta corriente, caja de ahorro y a plazo fijo. El amarillo es el plazo fijo. Hace 10 años era poquito más del 20, hoy es bastante más que el 30. ¿Estamos en el mundo que queremos? No. Pero eso es una de las cosas que miramos y que nos preocupan, tener un sistema financiero que cada vez tome más plazos fijos, porque de alguna manera después también nuestra política monetaria va a trasladar por tasas en la medida que el público se acostumbre a eso. Y ahí, yo digo, estamos viendo buenos indicadores porque estamos empezando a ver bastante más competencia. A algunos, lo miro a Alberto, miro a los bancos que están acá, capaz que eso es más duro para algunos, pero claramente estamos viendo una competencia por los pesos y claramente un mercado que se está moviendo y la banca que está ofreciendo alternativas distintas a los inversores. Entonces, eso para mí es un buen dato de una foto que desde el 2000 venía muy planchada en toda la vista, toda la vista, toda la vista. Yo creo que eso es parte de la película de lo que está cambiando. Y la tercera cosa que quiero marcar es esta. Porque este es un número que lo hice hace unos meses y lo miré y lo volví a mirar. Pero digo, esto tiene que estar mal. Pero hace poco estuvimos discutiendo en la discusión pública sobre
la reforma de la caja bancaria. Reforma, uno dice, no, bueno, lo que pasa es que la tecnología va sustituyendo a las personas y eso hace que, todo el cuento que todos sabemos, que bueno, que en principio la cantidad de personas que trabajan que están afiliadas a la caja va a ser cada vez menor, esos ratios se deberían deteriorar. Entonces uno diría, está bien, es lo que pasa en el mundo, la tecnología va sustituyendo a las personas en muchas cosas. Pero miren este dato, este es el ratio de los costos de personal con respecto al resto de los costos operativos. Y a la salida de la crisis del 2002, en el 2003, los costos de personal eran el 70% de los demás costos operativos. Entonces, ¿qué hubieran esperado ustedes que pasara en 20 años de incremento de tecnología? Que bajara. Y miren lo que pasa. Es decir, hoy los costos de personal son 1.3 veces el resto de costos. Entonces uno decía, ¿qué está haciendo el sistema financiero? ¿Está gastando más en tecnología? No, está gastando más en personal. Entonces, este es un indicador que yo digo, creo que igual uno puede ser optimista. Ahora voy a dar dos visiones optimistas. Una, si uno mira los últimos 4 o 5 años, eso empieza a bajar. Entonces, creo que eso es una cosa importante. Y además, cuando uno lo mira, estos mismos gastos, o sea, gasto de personal más operativos sobre los ingresos, claramente el sistema financiero ha ido mejorando sus ingresos, con lo cual no quiero ir por una visión tan pesimista. Pero cuando uno mira el tema de la incorporación de la tecnología, yo digo esto es un indicador más de que todavía falta, que falta mucha tecnología en Uruguay. ¿Ah? Entonces, esto como 3 pantallazos. Para ir cerrando y solo pasando, porque lo que me importa voy a ir rápido, pero este mensaje. Yo decía, reglas claras, ¿sí? Es lo importante. Y cuando uno tiene reglas claras, la palabra que sigue es cumplimiento. ¿Sí? Es decir, cumplir con esas reglas. Entonces, yo acá voy a dar un ejemplo de lo que hicimos con el sistema de pagos. Nosotros en el sistema de pagos, yo no me acuerdo si cuando estuve acá la vez pasada esto ya estaba, pero por ahí, por esa fecha, por noviembre del 2020, lo que hicimos fue largamos este documentito, que lo que dijimos fue, esto es lo que vamos a hacer, estas son nuestras líneas de acción de acá al 2022. ¿Sí? Y después, en el 2022, sacamos este segundo documento que dice lo que vamos a hacer hasta el 25. ¿Por qué? Porque queremos reglas claras y queremos que la industria sepa cuáles son nuestros siguientes pasos, para que a partir de ahí tome decisiones, pero decisiones sobre reglas que se van a cumplir. ¿Ah? Creemos que así debería funcionar en muchas cosas el país. ¿Eso qué busca? Bueno, busca sobre todo más eficiencia. ¿Qué cosas decíamos ahí e hicimos? Bueno, una cosa que nos importaba era terminar el proceso de multiadquirencia. Proceso que lo que busca es mucha mayor competencia en el ecosistema de tarjetas, busca que las empresas, los comercios puedan tener opciones mucho menos burocráticas y no tener que firmar 10 contratos o distintos contratos con cada proveedor, sino que ahora uno elige, hoy hay 6, 7 adquirentes, uno elige y le da todo el servicio y la realidad es que están compitiendo, que la competencia esa está dando resultados. Bueno, podría seguir porque dentro de ese plan, por ejemplo, estaba la digitalización, permitir a los bancos la digitalización de los depósitos de los cheques, eso también se terminó de implementar hace poco. Y capaz que es nuestro proyecto emblemático en pagos, que es ir a un sistema de pagos rápido. ¿Ah? El ejemplo emblemático y que seguramente algunos de ustedes conozcan es el de Brasil. Brasil lanzó este sistema en fines del 2020 y hoy casi el 30% de las transacciones de Brasil pasan por acá, ¿ah? por un sistema que se llama Pix en Brasil, pero tenemos un ejemplo en India, hay ejemplos en España, hay ejemplos en varios lados. En España se llama Bizum. Yo digo que el mundo está yendo hacia ese lado y esto va a ser una mejora en la eficiencia bien importante. ¿Ah? Pasa. A esto agrego, y nosotros creamos un ecosistema de innovación en la banca que está funcionando muy bien.
que está funcionando muy bien, que ha tomado, por ejemplo, voy a poner uno de los ejemplos que se trabajó, pero es la posibilidad de que la apertura de un cliente nuevo se haga 100% digital. Ahí había desde normas que trancaban, tecnología que no estaba adaptada, etcétera, etcétera. Hoy hay varias instituciones que ya captan clientes 100% digital. ¿Ah? Ese es un ejemplo de una de las cosas que trabajó, pero se ha trabajado con los respaldos de la información en la nube, con temas de ciberseguridad, con un montón de cosas que la industria está trabajando. Incluso, yo ahí digo, porque hicimos una madurez en ese proceso, durante el 21 y el 22, todo esto lo lideró el Banco Central. Y eso tiene virtudes y tiene defectos. El cambio que le hicimos en el 2023 es que hoy los 6 grupos o 7 que están trabajando, cada uno de esos grupos lo está liderando una institución de la industria, distintos. Bancos tradicionales, hay una, por ejemplo, liderada por el Banco República. ¿Ah? Pero hay algún banco privado también liderando iniciativas y tenemos empresas fintech liderando algunas iniciativas. Y las lideran, solo las lideran, no es que participa toda la industria, pero hay alguien que es el encargado de marcar agenda, de citar las reuniones, de que esto avance con el regulador adentro. ¿Ah? Bueno, lo mismo con banca abierta, tema que nos preocupaba y que acá bajé. Por ejemplo, la regulación de los activos virtuales, en esto estamos, mandamos un proyecto al Parlamento, esto es bien importante. Si bien ahora se enfrió todo, esto es un riesgo importante para el sistema y era importante empezar a regular. Y bueno, lo mismo, finanzas sostenibles, hoy hablábamos con el embajador, hablábamos con Alberto Charro. A ver, este es un camino de ida que claramente el país ha decidido acompañar y tener una agenda fuerte. Desde el banco tenemos una serie de iniciativas, pero es claro la agenda de todo el gobierno, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el lanzamiento del bono sustentable que ya se hizo hace un tiempo. Pero desde el banco hemos venido acompañando, nos adherimos a una organización que se llama la Red para Enverdecer los Bancos Centrales. Empezamos a invertir las reservas del país con criterios de sustentabilidad. Estamos trabajando en una taxonomía para que el sistema financiero tenga claro cómo dirigir los recursos, porque esto pasa porque los recursos del sistema financiero vayan a donde tienen que ir y poner reglas claras hacia dónde tienen que ir. Entonces, estamos trabajando en mucha cosa que lo que queremos es esto, ¿no? Es un sistema financiero de un país más sustentable y un sistema financiero que acompañe y vaya hacia ahí. Con esto, y esperando no haberlos aburrido, creo que me fui un poquito de largo, pero la idea es esta, es decir, nuestros 2 pilares es estabilidad de precios y estabilidad financiera. Lo que queremos es esto, es aportar nuestro grano, es decir, tenemos un mandato, ese mandato lo cumplimos y esa es la regla primera para el sostén general de toda la economía. Después, si la tasa está en 10 o en 9,75, está bien y es importante, pero lo más importante y que no nos tenemos que olvidar, porque siempre está esa tentación del camino rápido, y tenemos ejemplos cercanos que nos muestran a dónde llegan los caminos rápidos. Lo importante es eso, no olvidarnos de dónde están las bases y dónde están los compromisos. Muchas gracias. Bien. Listo, mi estimado Diego, retomamos energía. Adelanto para administrar los tiempos. Hay aproximadamente una docena, unas 12 preguntas, de todo como en botica, y por allí vislumbro que se ha colado la tan temida sobre el papel que tiene la cara de Washington. Pero bueno, vamos con la primera. ¿Hay paño para seguir bajando las tasas de interés? Hablo así. Yo digo que creo que lo respondí. O sea, en principio sí hay espacio. Hola. Sí. Digo, hay espacio. Nosotros proyectamos, lo mostré en una gráfica, que siga bajando. Lo importante es que la inflación se mantenga,
cosa que nosotros esperamos que siga pasando, y que las expectativas sigan convergiendo. Es decir, de nuevo, si los empresarios a nosotros nos dicen que en realidad el año que viene van a subir un 8% los precios, y bueno, y eso nos obliga a ser más duros. En la medida que nosotros las negociaciones salariales, los aumentos de precios, ya prevean una inflación más abajo, eso nos va a seguir permitiendo seguir bajando. Y en eso estamos. Pero nosotros somos muy optimistas de que las expectativas van a seguir bajando y que eso nos va a permitir seguir bajando tasas. Bien. Usted ha dicho que la inflación está donde se buscó estuviera. Sin embargo, la economía es más que la inflación. ¿Qué pasa con el derrame, con el dinero en el bolsillo de la gente, con el poder de compra? ¿Está conforme? ¿Qué espera para el futuro? A ver, muchas preguntas en una. A ver, de nuevo, una de las cosas importantes es que cada uno tenga claro cuál es el papel que le corresponde. Y Uruguay tiene una organización institucional dada. El mandato que tiene el Banco Central por ley es preocuparse de la estabilidad de precios, y justamente uno de los riesgos es si todos en los distintos lugares del Estado tratamos de cumplir los objetivos de todo, ahí tenemos un problema. Entonces, yo digo, esa primera cosa, nuestro mandato es con la inflación y por eso el énfasis en la inflación. Dicho esto, si bien Uruguay ha tenido unos trimestres algo complicados, nuestra visión de la economía es una visión optimista. Creemos que están dados los fundamentos para crecer, porque además se reflejan en eso, ¿no? A ver, tenemos algunas cifras de exportaciones de bienes un poco más complicadas, pero no de servicios. Tenemos niveles de inversión extranjera directa muy buenos. Cuando uno mira, por eso digo, a veces es importante, cuando uno mira las distintas variables, tiene que mirar distintas dimensiones. Tiene que mirar, cuando uno mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una variable, el índice de volumen físico de la industria manufacturera. Lleva algunos meses con pequeña baja, pero claramente muy arriba de los niveles prepandemia. O sea, un 10-11% arriba de los niveles prepandemia. Entonces, uno tiene que mirar el corto plazo, el mediano, el largo, hay que mirar todo. Entonces, nuestra visión es más bien optimista de la economía vemos que está bien y que ha sentado las bases para tener un muy buen 2024 y seguramente un buen 2025. Los árboles y los bosques, ¿no? ¿Cómo ve usted a Uruguay? ¿Es competitivo con el costo país en los mercados internacionales en general? Sí. A ver, no está en la pregunta, pero yo digo, a ver, Uruguay es un país, ahora que está de moda, caro, sí, es caro. Lo que creo que hay que tener claro, y muy claro, porque si no tomamos decisiones equivocadas, es que eso no es un problema del tipo de cambio. Eso no estaba en la... Sí, Uruguay es un país caro. Nosotros lanzamos y nos hicieron unas cuantas chanzas. Cuando lanzamos eso, hicimos un llamado a jóvenes investigadores para que trabajaran en por qué Uruguay es caro. Creo que estaba, de la manera que estaba la pregunta, dijeron, bueno, pero ustedes no se dieron cuenta que es caro. No, Uruguay es caro. Lo que pasa es que hay que terminar de entender por qué. ¿Ah? Entonces, y bueno, ahí hay unas líneas de investigación que todavía no son públicas, pero que vienen trabajando muy bien, unos cuantos investigadores, que van a dar esa pauta. Entonces, ¿dónde está ese encarecimiento? Bueno, en muchas pequeñas decisiones. Voy a dar un ejemplo que tengo a Conrado Hughes. Cuando uno mira los combustibles, tema que en mi vida pasada pasé, cuando uno mira el precio de paridad de importación, por ejemplo, incluye el alige de los barcos. Y ahí hay una norma que dice que el barco ese que hace ese traspaso tiene que ser de bandera nacional. Y eso cuesta tantos centavos de dólar por litro de nafta. Bueno, eso es lo que los uruguayos tenemos que terminar de entender, dónde están esas cosas que nos hacen más caros. Están. Seguramente no hay que barrer con todas esas reglas. Capaz que hay algunas que tienen su razón de ser. Lo que digo es, tenemos que sí ser conscientes de dónde está. Pero sí somos un país caro.
La siguiente, brevemente, ¿qué balance hace usted de la gestión del Banco Central en la vigilancia del lavado de activos? Temita, ¿eh? No, a ver, el banco hace una buena gestión. Poco a poco ha ido profesionalizando esa función. Estamos en el camino de incorporarle más tecnología. De hecho, estamos con un proyecto de renovar el software central con el que se maneja el lavado de dinero. Hemos hecho algunos cambios en la organización adentro del banco. Eso, yo digo, pensando solo mirándonos para adentro de la casa del Banco Central. Sí creo que ahí el país tiene un desafío más importante, que es, hoy tenemos como muchas organizaciones haciendo, cada uno hace lo que le mandaron y falta un poco el director de orquesta y falta que se coordine mejor. Yo creo que el país tiene que mejorar, sobre todo en inteligencia financiera. Es decir, como buen país que somos de origen latino, miramos demasiado las formas a veces y cumplimos con todos los tics y a veces nos falta ir más a la sustancia. Entonces yo creo que ahí el país tiene un debe y tiene que seguir mejorando esa institucionalidad. Bien, si pudiese agregar algo sobre la medición de la exportación de servicios, a lo que hizo referencia. No, a ver, por ejemplo, eso es simplemente, a ver, hoy se mide, pero se mide, capaz que voy a ir un paso más atrás y pongo un tema arriba de la mesa que es bien importante. Hoy los países, una de las maneras que están teniendo de mejorar sus cuentas nacionales es cada vez más usar todos los datos que tiene el propio fisco. ¿Ah? Y en eso Uruguay todavía no ha dado todos los pasos. ¿Por qué? Porque muchas de las cuentas nacionales se terminan captando los datos por encuestas, por medidas que son indirectas y no son tan buenas como si uno va. Entonces, simplemente eso. Entonces, hoy Uruguay, ¿cómo mide exportación de servicios? Lo mide con encuestas a grandes empresas. Por ejemplo, nos faltaba medir cuál era el destino de las exportaciones. Entonces, en realidad las sabíamos, pero no se medía. Bueno, entonces, hoy por ahí, es decir, se precisa seguir con metodología, en eso estamos trabajando, con ayuda con otros organismos, estamos tratando de mejorar. O sea, no hay nada raro, simplemente es una medición que no era todo lo buena que podría llegar a ser. La siguiente prácticamente no es una pregunta, dice con signos de exclamación: por fin, solución a la caja bancaria. El gobierno anunció rescate. Eso es lo que tengo acá. No, a ver, yo creo que como docente en facultad me tocó, y lo fui a buscar a la biblioteca, porque la tenía aparte de allá arriba escondido, me tocó ser tutor de una tesis. Yo no me acordaba el año y lo fui a buscar, ya estoy viejo, pero en el 2004, de 3 estudiantes que lo que miraban era la viabilidad de la caja bancaria. Y ya en el 2004 los números no daban. ¿Ah? Previo a la reforma del 2008. A ver, se fue viendo el desarrollo. Bueno, yo creo que hoy se encontró una solución razonable, que generó un consenso razonable, que da una solución para el tema. Creo que lo importante al final va a ser la ley madre, que es la ley de reforma de seguridad social. Es una ley muy valiente y que al final lo que va a terminar es en la convergencia de todos los sistemas. Y bueno, creo que eso. De nuevo, acá, esto me ha pasado también conversando con inversores en el extranjero. Uruguay tiene virtudes y defectos. Y yo digo, Uruguay es un país que le cuesta resolver las cosas y las resuelve lento. Pero sí creo que hay que reconocer que Uruguay, cuando resuelve los problemas, no va para atrás. ¿Ah? Entonces, va lento, pero también a veces ese consenso ayuda a que no vaya para atrás. Entonces, y bueno, a uno le gustaría que la reforma de seguridad social hubiera sido un poco antes, y empezado un poco antes, y bueno, sí, yo creo que sí, que hubiera sido bueno.
pero creo que también hay que rescatar el valor de cómo se construyó todo y se va. Y bueno, creo que para la caja bancaria vale lo mismo. Bien, quedan unas 5 preguntas. Se habló de una moneda común del Mercosur. ¿Qué piensa usted con respecto a esto? No. Es algo que hoy digamos, con las condiciones actuales no tiene ningún sentido. Nosotros lo que sí hemos hecho el Mercosur tiene un acuerdo de pago en monedas locales, que sobre todo para algunas empresas ha sido conveniente, sobre todo el comercio con Brasil se está usando bastante. Entonces, bueno, hemos tratado de fomentarlo. De hecho, hace poquitas semanas lo hicimos con Argentina. Y de nuevo, a veces con Argentina el convenio está firmado hace como 10 años, ahora lo firmamos y se hizo una sola operación. No esperamos que ahora explote. Está bien, pero cuando uno firma estas cosas y cuando uno participa en una política pública, tiene que pensar en el largo plazo, más allá de los gobiernos que estemos de este lado del río o del otro lado del río, hay que pensar en el largo plazo y bueno, y estos convenios sirven. Ahora, moneda común, no, claramente no. Esta tiene ciertos ribetes, llamémosle geopolíticos. Dice, el presidente Lacalle Pou acaba de ser recibido por Joe Biden en Washington en el marco de una nueva alianza para recomponer relaciones. El dólar bajo ataque. ¿Qué futuro le ve a esta pelea de monedas con el yen intentando la pulseada y con China en suspenso? Qué preguntita esta, ¿eh? Dios mío. Sí, yo me excede un poco. Yo creo que Lo dejamos. Yo creo que, a ver, el mundo está dando esa pelea. Yo creo que falta bastante para que haya tantos cambios. A veces es más importante cuando alguien escribe una nota o algo y bueno, siempre ve lo raro, lo extraño, pero yo creo que el sistema financiero internacional funciona razonablemente bien. Por supuesto, hay un montón de cosas para mejorar, pero funciona razonablemente bien y no veo esos futuros apocalípticos que a veces... Bien. Faltan 3. Esta yo la calificaría de estrepitosa. Javier Milei en Argentina ha hablado de cerrar el Banco Central de su país y de dolarizar, sin inmiscuirse en la política del vecino y en rasgos generales. ¿Qué piensa? No, a ver, yo no voy a opinar de política argentina. Sí digo lo que he dicho para Uruguay. Es decir, para Uruguay y que vale para cualquier país. O sea, tener una moneda propia y una moneda fuerte, propia, que asegure el poder de compra de sus ciudadanos es una buena cosa, y sobre todo un país que quiere ser abierto como Uruguay, porque tener una moneda propia ayuda a temperar los shocks que recibimos del exterior. Entonces, a ver, poniéndolo en ejemplo claro, el objetivo nuestro es, yo digo, si hoy sale del Banco Central un billete de 100 pesos, no quiero que dentro de un año la señora que cobró la jubilación con ese billete de 100 pesos le valga 92. ¿Sí? Entonces, ahí está nuestro mandato en proteger eso. Y yo creo que es una buena cosa que tengamos peso fuerte, porque en definitiva el peso es la unidad de cuenta que mejor refleja el funcionamiento de la economía uruguaya. Por ahí. Por supuesto, creo que sí Uruguay hace 50 años que liberó financieramente su economía, y eso es una buena cosa, porque justamente cuando en Uruguay pasaron los problemas que hoy tiene Argentina, el público uruguayo lo que pudo hacer es moverse de moneda y protegerse. Dicho esto, estoy convencido que lo mejor es tener una moneda fuerte y un banco central que la proteja. Bien. Es la penúltima y aparece la pregunta trampa. Y está planteada de una manera muy singular. Dice, ¿qué piensa del valor del dólar? El presidente ha manejado 40 pesos para final de año. ¿Usted qué dice? Yo lo mostré, yo lo que digo es el mejor valor, lo que refleja el mejor valor del dólar es lo que está hoy el tipo de cambio, no sé hoy cuánto está operando, pero... Y cuánto uno puede comprar a fin de año, y bueno, el precio que está en Bepsa y a fin del 24. Eso es lo que nos dice la teoría económica y es lo claro. Después uno puede hacer ejercicios teóricos, como yo mostré. Sí, ahí hago una aclaración, yo defiendo bastante fuerte que lo que corresponde es modelos.
cuando uno quiere hacer estas comparaciones, lo que uno tiene es que tratar de usarlo contra modelos basados en fundamentos. Es decir, igual es un ejercicio teórico, pero que está basado en fundamentos de dónde debería estar el dólar. Han pululado mucho los modelos que lo único que hacen es vuelven una media histórica. Si hay algo que sabemos, que los tipos de cambio no van a volver a la media histórica porque las estructuras de la economía se van moviendo, el comercio del país se va cambiando. ¿Qué bienes comerciamos? ¿No? Es decir, hace 30 años no vendíamos celulosa, hoy vendemos celulosa. Entonces, bueno, el comercio ha ido cambiando. Entonces, pensar en que el dólar va a volver a la media de lo que estaba en 1984, no. Eso sí me parece importante. Pero a ver, es lo que vale. Es una preocupación por la competitividad, pero de nuevo, tenemos que ser cuidadosos que las cosas que hagamos no rompan las reglas, porque si empezamos a romper las reglas, el problema es mayor. Bien, vamos a la última, y yo me he permitido articular en esta última pregunta algunas inquietudes o interrogantes sobre lo que se me ocurre es uno de los temas estrella en este momento del Banco Central. Usted lo mencionaba, que es el sistema de pagos rápidos. Preguntan, por un lado, qué fases se esperan, por otro lado, qué compromiso se va a solicitar o a plantear a las empresas uruguayas y fechas. A ver, nosotros empezamos en principios del 21, o sea, este proyecto lo planteamos en el 20, en principios del 21 empezaron a funcionar las transferencias instantáneas, es decir, que uno le puede transferir de un cliente de un banco a un cliente de otro banco en forma instantánea. Eso empezó, yo digo, a principios del 21, a funcionar 8 horas al día. ¿Ah? Al principio se hacían más o menos 2.000 transacciones por día, número que no movía la aguja. Yo en algún momento hasta declaré, me sentía que el proyecto, no digo que había fracasado, pero había ido bastante más lento de lo que nosotros queríamos. No todos se movieron como queríamos. Relanzamos el proyecto y en junio de este año esto ya empezó a funcionar 24/7. Es decir, hoy creo que hay alguna excepción, pero prácticamente todos los bancos están operando 24/7 y la cantidad de transacciones, la curva, se disparó de forma espectacular. ¿Ah? ¿Qué pasos quedan? Quedan unos cuantos más, pero bien concretos. En poco tiempo va a empezar a funcionar con lo que llaman con un alias. Esto es que yo no preciso saber la cuenta de la otra persona, sino que le voy a transferir al número de teléfono de la otra persona y eso va a dar agilidad. Y yo creo que sobre febrero de este año, esperaba que un poquito antes, pero en principio va a ser febrero del año que viene, del 24, va a empezar a permitirse el pago a comercio. Es decir, yo voy a ir a un comercio, voy a leer un QR y ese QR lo que dispara atrás es una transferencia de la persona al comercio. El comercio, entre otras cosas, para el comercio esto tiene la ventaja de que cobra en el momento. O sea, tiene un montón de virtudes para todos los actores. Entonces, ahí yo digo, esto tiene como 3 premisas y también es parte de las reglas que yo mencionaba atrás. Esto tiene que tener incentivos para todas las partes, es decir, cada una de las partes que participa acá tiene que hacerse cargo de los costos y de los ingresos de eso. Si queremos gratuidad y no sé qué, esas cosas no funcionan, porque después nadie quiere avanzar, entonces eso es importante. Pero por otro lado, y estamos en un mundo complicado en cuanto a los ciberdelitos y eso, tener las medidas de seguridad suficientes y las garantías entre las partes suficientes. Sobre esos 3 pilares montamos el modelo y estamos convencidos de que todos los actores van a ir evolucionando a eso por propia voluntad. No estamos obligando a nadie. Bien. Si me permiten, para los profanos en la materia, los caminos de la economía son en general complejos y crípticos. Nos resultan incómodos a veces y vamos tratando de entender a trancas y retrancas. Por eso es una maravilla realmente encontrar a alguien que sabe y que es capaz de guiarnos con explicaciones claras por estos caminos sinuosos. Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes que han dado brillo a este encuentro y un agradecimiento especial al economista Diego Labat. Gracias y lo premiamos con un aplauso. Buena jornada para todos.